Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Buenos días. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá. Ustedes saben pues que estamos con esta serie de estudios. El conocimiento de Dios es la grandeza del hombre, hermano. Y estuvimos viendo un estudio el jueves muy importante, lo que es lo contrario a las personas que desprecian el conocimiento. Y estábamos viendo Mateo 7, del verso 21 en adelante, donde el Señor le dirá a aquellas personas que lo despreciaron su palabra, su conocimiento: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero también habíamos dado un pequeño recuento acerca de cómo entró el conocimiento acá a nuestros países latinoamericanos, cómo llegó el Evangelio. Fíjese que estábamos comentando cuando yo llegué acá a esta ciudad, a Santiago. Yo busqué por la historia lo que es Santiago, San Joaquín, San Miguel, de dónde vienen esos nombres. Y hay personajes, hermanos, católicos que entremetieron acá, como los jesuitas, los franciscanos y los dominicos. Ellos trajeron cierta parte del Evangelio, pero usted sabe que en esos tiempos la palabra estaba restringida. Y entonces los grupos que eran declarados protestantes, cuando llegaron en la nación norteamericana, cuando todavía no se habían consolidado, ellos abrieron la Universidad de Harvard. Y ahí la gente empezó a estudiar, pues, y muchos entonces empezaron a adquirir conocimiento y así se esparció el Evangelio con más conocimiento. Vamos a leer el libro de Daniel, hermanos, para traer cierto recuento de lo que hoy estamos viviendo. Vamos a ver si tengo la Biblia acá, de esta manera, en las diferentes ventanas. El libro de Daniel. Hay un estudio importante que lo colgué allí en las redes, hermanos, sobre la heredad en el libro de los Hechos. Usted sabe que yo estoy pasando el libro de los Hechos en la mañana, pero hay cosas que a veces llaman la atención. ¿Por qué vendían la heredad? Libro de Daniel, capítulo número 2. Vamos a leer el sueño de Nabucodonosor. Una parte muy importante que hay en este sueño, y que el rey no podía descifrar, ni nadie de los que estaban con él tampoco podían descifrar. Vamos a leer en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, del verso 19 en adelante, donde Daniel ya llega a hablar con el rey. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me las has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjese que esta es parte de lo que él estaba orando con sus amigos, con sus compañeros. Y vamos a adelantar un poco esta escritura y vamos a leer el verso 28.
cuando después Daniel habla con el rey, le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Fíjese, al rey Nabucodonosor, ese hombre no es de la nación judía, y Dios le da una revelación. Eso para que usted vea, hermano, que paralelamente Dios estaba teniendo un plan aparte de la nación judía. Mientras que dentro de la nación judía había un plan, una estrategia territorial, nacional, ¿verdad? Paralelamente afuera había un plan universal. Y Dios toma a este hombre, y eso lo había dicho el profeta Isaías en sus capítulos números 40 en adelante, habla acerca de Ciro, de Darío, y también cuando vemos el libro de Jeremías, del capítulo 25 en adelante, habla de este personaje que es el rey con quien él está hablando. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Quizás él estaba pensando qué irá a ser de su vida, qué irá a ser de mi reino, de las cosas, porque quizás la gente que no tiene a Dios piensa terrenalmente. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque a mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Fíjese que él no le quita ese crédito, que eso es del rey. Simplemente él es un instrumento para darle rey. Oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Fíjese que le dio fue abajo para que se cayera todo, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El Evangelio, Jesús, ha llenado toda la tierra. Ahora, un pensamiento muy importante donde él dice en el 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahí está la clave de este sueño también. Fíjese, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y el cual un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este reinado es muy importante verlo aquí. Habíamos comentado la otra vez acerca de Grecia, y ellos impartieron el griego, sus filósofos, su filosofía. Hasta hoy en día usted va a una universidad, hermano, y todo el mundo conoce a Aristóteles. Entonces, fíjese que este sueño se ha cumplido hasta hoy. Los gimnasios son producto de esta gente. Los gimnasios, que significa desnudo, porque ellos corrían desnudos, y ellos plagaron a Jerusalén, a Israel, con esta doctrina que era el helenismo, que después los macabeos le hicieron la guerra. Nosotros estuvimos hablando aquí del Valbrecho, ¿se acuerdan? Que habló Sea, un tiempo de oscurantismo que tuvo la nación de Israel para el Señor limpiar la tierra y traer después luego al Mesías. Son los 400 años de silencio después que apareció Juan el Bautista. Dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todo. Y dice el 41, y lo que viste de los pies y de los dedos
en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Eso es lo que estamos viviendo ahora, lo que quedó de esa estatua. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, lo que está sucediendo ahora, lo que se ve en la ONU, pero no se unirán el uno con el otro. Ahorita ninguna nación se une nadie con la otra, porque cada quien piensa con lo suyo, ¿entiendes? Eso es lo que quedó. Como el hierro no se mezcla con el barro. Hermano, lo que estamos viviendo ahorita está cumplido. Los Estados Unidos están peleando porque China no le quite lo que ellos tienen. Y los chinos están peleando porque los Estados Unidos tampoco le quite su tecnología. Pero después usted lo ve, ahí en la ONU abrazado, haciendo tratados de paz, de comercio. Entonces fíjense que la palabra, muchos de ellos no conocen lo que dice aquí, pero nosotros que tenemos la luz y el alumbramiento de la palabra, sabemos y entendemos lo que sucede. Entonces, ahora Chile no puede ir a quitarle lo que tiene Venezuela, ni Venezuela va a venir a quitarle lo que tiene Chile. Ni Colombia va a venir a quitarle lo que tiene Perú, ni Perú a quitarle, porque ya esto está establecido, pero sí hacemos alianzas humanas. Nosotros hemos vivido aquí el Tratado de Libre Comercio, el Mercosur, sacaron un pasaporte azul, recuerdo yo que hicieron una alianza allá en Venezuela cuando estaba el presidente Chávez, y sacaron un pasaporte azul donde usted podía ir para todas estas naciones y era atendido, no necesitaba más nada. Entonces fíjense que así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Es por eso que está la ONU, es por eso que vemos todas estas cosas. Ahora, hermano, de estas 10 naciones que quedaron, fuimos nosotros invadidos. Y esto se cumplió. Fuimos nosotros invadidos. Pero ahí, en medio de esa invasión, Dios la usó en los años 1700 y 1800, cuando estas naciones se fundaron. Y nosotros tenemos nuestra historia, como la tiene Chile, como la tiene Venezuela, como la tiene Colombia, como la tiene Ecuador, como la tiene Argentina. Tenemos todas estas naciones ahora y que hacemos tratados, pero ninguna a otra se invade a la otra. Pero sí hay tratados y mezclas humanas. Ahora, estábamos viendo, después que vimos todo esto, este imperio se divide en 4 personajes: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Seleuco fue para Siria, Ptolomeo fue para Egipto, y Ptolomeo, uno de los Ptolomeos, creo que fue Ptolomeo Filopator, Ptolomeo IV, que estábamos comentando, creo que es en el 285, casi en el año 300, antes de Cristo. Él se le ocurre hacer la versión de los 70, por muchos judíos expatriados que no entendían la palabra porque ya hablaban griego, y se hace la versión de los 70, y este hombre simpatizaba pues con la palabra de Dios. Cuando Dios, hermano, va haciendo todo esto, fíjese que hay un plan que se está gestando afuera de Israel. Y cuando los judíos son expatriados, que es uno de los estudios que grabé ayer, por qué los judíos fueron expatriados, echados de su patria, porque a ellos ya no les importaba, vendían las heredades y se iban. Hermano, estaban haciendo ellos como Esaú, una pregunta que yo hice ayer en ese estudio que grabé. Estaban haciendo ellos como Esaú, ya no les importaba la bendición, estaban botando la tierra. Si los judíos antes de Cristo hubiesen entendido eso, ellos no le hubieran dado el verdadero valor a la tierra y no hubiéramos cumplido lo que se está cumpliendo. Entonces, Dios los cegó. Dios cegó a parte de los judíos y le daba esa claridad a los profetas, le daba la palabra de salvación, pero no le daba una revelación más allá, porque si ellos hubiesen entendido, ellos hasta no le hubieran importado la tierra, porque ellos entonces hubiesen pensado en el cielo. Y es por eso que hay muchas cosas que nosotros no entendemos, hermano. Y es un plan de Dios. Cuando llega Cristo, los verdaderos creyentes en Cristo entendieron que la bendición no era terrenal. Y por eso que ellos vendían la tierra, porque ya entendían que la verdadera bendición es Cristo y que venía cielo nuevo y tierra nueva, como leímos la carta de Pedro. Visto esto, hermano, sale el apóstol Pablo a predicar la palabra a todas las naciones.
Y después termina declarando que el evangelio ha sido declarado en todas las naciones. Y cuando ellos vieron esto y que se dieron cuenta que ya el evangelio había sido declarado en todas las naciones, como dice Mateo 24, el fin de los judíos había llegado. En los años 70 Roma invadió todo y destruyó todo ahí lo que había ahí. No quedó piedra sobre piedra en el templo y la ciudad y todos fueron cautivos. ¿Pero para qué fue eso, hermano? Para que también se expandiera el evangelio a todas las naciones. Era un plan de Dios. Y ahora ellos son nación otra vez, pero decretado por la ONU. Y tú ese plan, hermano, se va gestando. Se va gestando. Y muchos de los judíos, hermano, se van salvando. Muchos, hermano. Aquí en Argentina hay una cantidad de judíos que tienen iglesias. En Venezuela. Tienen una fuerza y un poder, hermano, en Venezuela. Y usted ve ahorita en los Estados Unidos cómo esta gente tiene el Senado agarrado, los judíos, y tienen mayoría, y son ciudadanos norteamericanos, pero no abandonan, hermano, el sentir de su tierra. Y fíjese que cuando explotó el Chernobyl, una de las cosas que los Estados Unidos le pidió a Rusia es que dejara salir los judíos de ahí, que ellos querían hacer su patria. Pero también era un pensamiento de doble filo, porque acapararon los buenos y se los llevaron para allá y ellos crecieron en tecnología. Y a los otros los mandaron para su tierra. Pero todo eso, hermano, ha sido un plan de Dios que nos ha servido a nosotros para bien, porque hoy día, hermano, nosotros tenemos el evangelio en nuestras naciones. Porque la palabra entró de una u otra manera. El contexto histórico que vamos a ver, hermano, de la colonización europea hacia acá, especialmente por medio de los españoles y los portugueses en el siglo XVI, la Iglesia Católica, hermano, tuvo una parte muy importante en esto, hermano, porque trajeron lo que le dije ahorita, la labor misionera de los católicos, como los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, llegaron a las Américas acá con el objetivo de evangelizar a los pueblos indígenas y convertirlos todos al cristianismo. Sin embargo, esta evangelización estuvo muchas veces mezclada de interés colonial y la posición de la fe en pleno conocimiento de la verdad no era muy elevada. O sea, a ellos no les importaba mucho la verdad, sino el colonialismo. Pero más adelante vamos a ver entonces cómo entró el evangelio. El conocimiento era limitado. La enseñanza de la Iglesia Católica, aunque difundió el evangelio, el conocimiento completo de la verdad no era totalmente revelado. Cristo no siempre fue accesible a los fieles porque la palabra la tenían ellos y el latín no lo sabía nadie. Las enseñanzas estaban principalmente centradas en las tradiciones, rituales y el control de la interpretación bíblica estaba en las manos del sacerdote. Entonces fíjese que había una mezcla de tradición y ritualismo. Pero usted sabe que Jesucristo dice que Él busca a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no tradicional. Porque esos rituales hasta ya se habían acabado en el pueblo judío y muchos otra vez lo querían levantar. La falta de acceso a la Biblia durante siglos en los pueblos latinoamericanos que no tuvieron acceso, sino un acceso limitado a las escrituras. Ahora, ya la Biblia, hermano, está traducida en lenguas de cada uno de nosotros. Y los sacerdotes eran los únicos que la podían leer. Ahora nosotros leemos la Biblia a toda cabalidad. Pero ustedes se están dando cuenta de dónde vino todo. Cómo Dios usó a los griegos y se expandió todo el idioma griego y el griego abarcó toda la tierra y después entonces fue traducida la palabra. Vicencio, creo que fue uno de los últimos generales después de la caída de los bárbaros de Roma. Ellos dejaron un manuscrito original, que es el que tenemos nosotros, el manuscrito bizantino, de donde nosotros tenemos nuestras traducciones. Pero hay otro texto, que es el texto que muchas personas critican, que lo llaman el texto crítico, en donde los testigos de Jehová hicieron su traducción, y es que hubo una mezcla de aquellos manuscritos que quedaron. Y ahora nosotros, hermano, tenemos esa posibilidad. Y una de las cosas que yo he venido diciendo, que nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios por la posibilidad que nosotros tenemos hoy día de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio y de estar en tranquilidad y comodidad.
No nos está invadiendo el gobierno, hermano. Usted sale afuera con su Biblia, ni lo llaman loco ya. Ahora, ese es otro problema que hay también. ¿Qué ha pasado con el evangelio en nuestras naciones, hermano? ¿Por qué ahora el evangelio se ha visto como una religión más una cultura? ¿Quiénes son los responsables de esto, hermano? Ahora, la llegada de los misioneros evangélicos y la expansión del conocimiento de la verdad. La influencia de la reforma protestante cuando llegó aquí, a partir del siglo ya XVI, XVII, XVIII y el siglo XIX, se vino gestando la imprenta, Gutenberg, Reina y Valera, Casidoro de Reina y Valera, porque uno hizo la transcripción y el otro fue quien la revisó. Igual que cuando usted habla de Westcott y Hort, hay gente que cree que es una lavadora, porque hay nombres, hermano, que, mire, yo escuché un seminario de 12 horas de César Vidal, 12 horas, hermano, no es fácil, lo escuché, cómo estos manuscritos, hoy día nosotros tenemos la versión internacional, la versión Dios habla hoy, todas esas versiones que nosotros tenemos ha sido producto de personas que se han dedicado a sacar esas versiones, cuáles son los problemas que hay con esas versiones, cuáles son los textos que esas versiones se le han quitado. Entonces, hay cosas que uno tiene que saber, hermano. Entonces, fíjese que a partir del siglo XIX, nosotros fuimos invadidos para acá con los reformadores. Y los reformadores, hermano, después de Martín Lutero se establecieron los principios fundamentales. El evangelio tuvo un progreso, la enseñanza bíblica fue genuina, la interpretación fue personal. Porque ya usted le enseñaban la Biblia, pero usted la podía leer. Y si usted le decía, hermano, usted me está enseñando algo que yo lo leo y no es como usted lo interpreta, sino como está escrito aquí. Es a su conveniencia. Ya no había ese oscurantismo. Ya usted podía decir, no, hermano, usted me está engañando, porque yo leo la Biblia y lo que usted me está diciendo no está escrito aquí. Eso es palabra suya. ¿Tengo yo que creerlo? También entonces vinieron las divisiones, porque entonces la enseñanza bíblica y la escritura era personal. Sin embargo, ¿verdad? La proclamación del pensamiento del evangelio en las Américas Latinas comenzó a ser notable en el siglo XIX. Porque de todos esos siglos que nosotros hemos dicho, desde el 16 en adelante hasta el 19, hubo una serie de sucesos para que nosotros pudiésemos hoy día tener la plena revelación que tenemos, como la imprenta. Hermano, ¿usted sabe cuántas personas mataron para que nosotros hoy tengamos el evangelio como lo tenemos? No es nada más que en los tiempos de los apóstoles, ha sido en todos los tiempos, la Santa Inquisición. ¿Y cómo desarrollaron después? Ahora fíjese que hay gente peleando ahora por hacer el Nuevo Testamento en griego y en hebreo. ¿De a dónde sale eso? Si Dios tuvo una pelea y hubieron gente muerta para que nosotros tuviésemos las escrituras hoy día así en español. Y la tengamos para que nosotros no seamos engañados. La entrada de los misioneros protestantes de los Estados Unidos y Europa, misioneros evangélicos, llegaron a Latinoamérica trayendo consigo el pleno conocimiento de la Escritura, hermano. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios porque nosotros estamos viendo estas enseñanzas del conocimiento del hombre, es la grandeza, y cómo nuestros pueblos antes, hermano, usted va a Perú y está la moneda del sol, todavía la moneda se llama el sol, Machu Picchu. ¿A quién alababan y honraban esa gente? Pues le daban culto al sol. Cuando usted lee Sofonías, capítulo número 2, dice que el remanente de mi pueblo invadirá esas naciones y las destruirá. Y es lo que dice el libro de Daniel, lo que estamos leyendo, el remanente de mi pueblo. ¿Y por qué dice el remanente? Porque fue un poquito, los 120 en el Pentecostés. Ellos fueron los que salieron a llevar la palabra. Ahora, ¿dónde está Machu Picchu? ¿Para qué quedó? Para vacaciones. ¿Quién lo destruyó? La piedra. ¿Y qué es esa piedra? El evangelio de Jesucristo. La gente dejó de adorar a la lluvia, de adorar al sol, de adorar a las nubes, de adorar esas imágenes, por adorar al Cristo vivo y verdadero, hermano. Ahora, estamos poniendo un ejemplo de Perú, pero váyase usted allá todavía a México, hermano. ¿Cómo quieren otra vez traer la Santa Muerte y todas esas cosas? Los mismos políticos. Después que Jesucristo quitó las tinieblas y trajo el evangelio, trajo la verdad, es triste, lamentable que las mismas autoridades de un país
Como acá vimos en el presidente de Bolivia, haciendo saumerios y eso a los santos, a los muertos, porque no conocen la verdad, hermano. Ahora, hay libertad de culto, hermano. Hay libertad de culto. Y no es que de repente una persona, si escucha este mensaje por las redes sociales, diga que nosotros tenemos algo contra el presidente, algo contra los gobernantes, porque nosotros oramos por ellos. Nosotros lo que estamos atacando es la falsa religión, la mentira del diablo que engaña a las naciones. Y es por eso que Satanás, cuando Jesucristo viene, dice que el hombre fuerte ha sido atado. Satanás tenía todo el mundo engañado. Y solamente había un plan dentro de la nación judía. Y hemos visto cómo el libro de Daniel nos devela, nos quita un velo y nos da a entender que Dios también tenía un plan paralelo para la humanidad. Y entonces cuando los judíos van cautivos a Babilonia, Dios une todo ese plan y se lo da a Nabucodonosor y le da el plan completo para la humanidad. Esto es lo que yo tengo para los seres humanos. Pero los judíos son los encargados de llevar esa luz, y es por eso que Daniel dice, y con él mora ¿qué? La luz. Cuando Jesucristo llega y dice, que es una de las enseñanzas que tuvimos aquí, que sacó también nuestro hermano pastor, en capítulo 5 de Mateo, el verso 14, yo soy la luz del mundo, hermano, eso fue un insulto para los judíos, que un hombre de carne y hueso diga que eres la luz del mundo. Y se ponga como lo que dijo Daniel ahí, este es el Dios vivo y verdadero que alumbra a todo hombre. Dice Juan, Jesús el Señor. Pero ¿cómo iba a venir esa luz? ¿Y cómo llegó esa luz? A través del Evangelio, hermano. Que hoy día nosotros estamos disfrutando. Pero no es malo, hermano, también que nosotros veamos esta historia. Usted que dejó de dormir, usted que está aquí, usted que se esforzó, hermano, es porque también hay gente que se esforzaron, que perdieron sus vidas, para que nosotros hoy día estuviésemos aquí conociendo y compartiendo la verdad. Y eso tiene que traernos, cuando usted diga, oye, tengo flojera de orar, o de leer la Biblia, ten en cuenta, hermano, que fueron muchas las personas que perdieron hasta sus hogares, sus esposas, sus hijos los botaron, fueron presos porque hoy usted tenga la Biblia en sus manos y usted pueda arrodillarse cómodamente hasta usted prenda la televisión y escuche el Evangelio. Ellos no pudieron hacerlo. No vemos el capítulo número 16, como el apóstol Pablo, hermano, cantaba, alababa preso, ahí preso con Sila, y el Señor rompió las cadenas y se salvó a aquel preso. Entonces muchas personas sufrieron, hermano, porque hoy día nosotros tengamos la verdad. Ahora fíjese que sin el Espíritu Santo esto hubiese sido imposible. No podemos dejar por fuera, hermano, lo que dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, hermano. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es por eso que ahora a nosotros no nos importa salir allá afuera y decir, yo soy de Jesús. No viene de mí. Porque ahora no me avergüenzo del Evangelio, pero es que eso no viene de mí. Porque la carne, hermano, yo no podía vencerla antes. Pero ahora, ¿cómo nosotros hemos vencido? Por el papel importante del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. A medida que avanzan los años, la obra del Espíritu Santo se volvió cada vez más evidente en Latinoamérica. Hermano, ahorita no hay ninguna región que goce lo que nosotros estamos gozando. Las naciones que nos invadieron a nosotros y nos trajeron el Evangelio están dando lástima, hermano. No se ve el Evangelio como se ve aquí. Si ahora todos nosotros los latinoamericanos nos reuniéramos en una nación, fuéramos miles, millones. Y es triste ahora, hermano, que nosotros estamos invadiendo ahora esas naciones para que el Evangelio vuelva a resurgir. Usted va a las naciones europeas, donde nosotros fuimos invadidos por el Evangelio, y ya nadie quiere saber nada del Evangelio, hermano. Los Estados Unidos está cayendo en una carencia total, que hay ciudades que la otra vez vimos unos videos donde hay gente así, de la droga, que no quieren saber de nada. El diablo los ha invadido. Las universidades dicen, Dios está muerto.
por las paredes afuera. Personas que nos trajeron el Evangelio. Yo hablaba la semana pasada que se está comentando que República Dominicana, Puerto Rico, una de las naciones, hermanos, que invadieron para acá Latinoamérica también con sus profetas, que trajeron el Evangelio, están haciendo ahora y son el caldo de cultivo de las falsas enseñanzas. Es por eso que nosotros debemos de cuidarnos, porque estos son espíritus engañadores que van a las naciones y están engañando a mucha gente, hermano. Ahora hay gran grupo aquí en Latinoamérica, hermano, buscando sus raíces hebreas. Cuando la raíz es Cristo. Cristo dijo, yo soy la raíz del linaje de David. Eso está en el Apocalipsis. Pero cuando, hermano, Satanás ciega a la gente cae en el oscurantismo. Ahora fíjese, aquí en Latinoamérica se ven avivamientos espirituales, movimientos carismáticos de la iglesia pentecostal y el movimiento evangélico contemporáneo ayudaron al esparcimiento del conocimiento de Dios. Es por eso que yo le digo, hermano, dentro de las iglesias hay personas que quizás no tienen un conocimiento pleno, hay personas que no están viviendo el evangelio como es, pero de una u otra manera, por medio de ellos nos llegó a nosotros el evangelio. No es para nosotros hacer una crítica destructiva. Si usted Dios le ha dado iluminación, si usted Dios le ha dado sabiduría, hermano, entonces no esté criticando a los viejos que de repente muchos no estudiaron, no entendieron mucho la Biblia, pero te predicaron a ti de una u otra manera. Yo no puedo llegar a una iglesia y porque yo estudié teología y porque yo sé leer, fui a una universidad y entiendo bien el evangelio, entonces destruir a otro que me predicó a mí, que quizás no tenía mucha sabiduría, hermano. Miren, en los tiempos de nuestros padres eran muy pocos los que llegaban a las universidades, ustedes lo saben, aquí en Latinoamérica, hermano. El que tenía un tercer año de bachillerato era visto como una persona, wow, elocuente, hasta que el que tenía un vehículo y unos lentes negros tenía plata. Muchos de nosotros vivíamos con un ventilador, hermano. Y la familia era más numerosa, 6 hermanos, durmiendo 3 en una cama. Y nosotros hemos crecido ahora, tenemos libros, tenemos internet, ya sabemos cómo es el evangelio. Entonces, hermano, seamos sabios, no seamos arrogantes. Yo recibí el evangelio, hermano, de personas que andaban en chancleta por la calle. Y predicaban con megáfono porque no tenían estos parlantes que nosotros tenemos hoy día. No sabían casi leer ni escribir. Ellos me predicaron el evangelio a mí. Y yo, muchos de ellos los veo todavía que ya están viejos, más viejos que yo, tienen ya 80 años, 70 años. Yo criticarlo, hermano, y burlarme de ellos. Dios los usó. Yo cuando llegué al evangelio a los 18 años, hermano, yo le doy gracias a Dios que yo para el año 2000, yo tenía una sabiduría porque yo leía la Biblia. Y yo no iba a destruir a aquellos que me habían predicado, no, porque tú estás cayendo en el suelo, hablando en lengua, las lenguas no son así, que no. No, hermano, si yo le voy a hablar y a predicarle algo y a decirle algo que yo había entendido bien, con sabiduría y con amor y con respeto. Con respeto. Eso es lo que está pasando hoy en día con la nación de Israel, hermano. Que la gente no respeta. Evangélicos que han entendido la palabra y como los israelitas todavía están así y respetan. Pero ¿de dónde te vino a ti el evangelio? Pues de esa nación, hermano. No tienen respeto. Y nosotros, no solamente el respeto, sino el agradecimiento, hermano. El agradecimiento de las personas que Dios usó para que nosotros hoy día tengamos la verdad. Fíjese, quizás eran personas que quizás no estudiaron, ni llegaron al nivel que tenemos nosotros, pero yo reconozco que muchos fueron más esforzados que nosotros. Le caían a piedra. Yo le he comentado que yo era uno de los que le caía a piedra. Era de noche, hermano, y no había ese vehículo que nosotros tenemos hoy día. No había el transporte que nosotros tenemos hoy. Ellos se esforzaron. Y en medio de aquella oscuridad ponían 4 focos por allá y predicaban el evangelio. Hoy día nosotros tenemos las calles alumbradas, hermano, de una manera tan maravillosa. Ahora, el impacto del evangelio en Latinoamérica. Hoy día Latinoamérica es una de las regiones del mundo con mayor crecimiento de la iglesia evangélica. Las estadísticas tienen hoy en el puntero a Venezuela. ¿Por qué?
Porque la gente está buscando a Cristo por la crisis. Venezuela es el país con más crecimiento evangélico, hermano, a diario. Y no solamente a diario, ustedes mismos lo están viviendo aquí. Y yo le he dicho que cómo llegaba la gente aquí congregándose buscando al Señor, porque extrañaba su patria, pero allá no lo hacía. Yo pasaba por la plaza y veía a la gente sentada. ¿Por qué no fuiste para el culto? No. Lo invitaba, no, ¿para qué? Me fui para la playa. Pero por aquí, por estas naciones, como se sienten solos, están buscando a Cristo. Cristo los llevó al desierto. Perdón, se cumple lo que dice Oseas. Y la llevaré al desierto para que tenga sed y entonces me busque. Irán errante de mar a mar, buscando palabra del Señor. Pero gracias a Dios que todavía hay oportunidad, hermano, de escuchar la palabra. Entonces, lo que Dios ha hecho, hay gente que no lo entiende, hermano. Yo tengo muchos excompañeros de trabajo que se están bautizando, buscando del Señor. Entonces, la expansión del conocimiento de la verdad se ha hecho posible gracias a las iglesias locales. Fíjese que no solamente utilizan la evangelización, sino que también una enseñanza que capacita a los creyentes a conocer a Dios cada día más profundamente como nosotros estamos aquí. Ahora, los que no vienen, hermano, se están perdiendo de esto. De crecer y entender las Escrituras, el conocimiento de la verdad. Porque hay personas también, hermano, que enseñamos la palabra, que nos esforzamos para esto. Esto es una dedicación en la mente, en el corazón, de estudiar la palabra. Porque lo que usted está viendo aquí en media hora, quizás a mí me ha tocado semanas y años. De dejar de ver una serie, de dejar de ver algo para mí. Entender y leer la Biblia, como yo le decía, no es fácil que usted se siente en su casa 4 horas a leer el libro de Isaías. ¿Usted lo ha hecho? Y a leer el libro de Reyes. Fastidioso, hermano. A mí me costó en mi vida leerme el libro de los Reyes completo, como dicen allá vulgarmente en mi país, en una sola sentada. Y no le pasa a usted, hermano, cuando usted está orando, que usted termina pensando en otra cosa. ¿No le pasa a usted? Que usted empieza a orar, y después usted empieza pensando que tenía el fregadero está malo. Que está mala la lavadora. Que tengo esto. Porque nosotros somos seres humanos. Asimismo, usted a veces se pone a leer la palabra, usted está leyendo la palabra y la mente se le va por otro lado. Entonces, por eso que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Porque el hombre es guiado por la carne muchas veces. Y nosotros nos mantenemos en un equilibrio emocional y espiritual es por medio de la palabra, llenándonos de la palabra. Ahora, fíjese, la obra del Espíritu Santo ha sido clave en la proclamación, en la expansión, la diseminación del Evangelio, del conocimiento de Dios en nuestras regiones. Nosotros debemos de luchar, hermano, de luchar, porque nuestros contemporáneos nos mantengamos en la palabra de Dios y los que vienen naciendo también se mantengan en la palabra. Porque fíjese el ejemplo de aquellas naciones que nos dieron el ejemplo a nosotros, ¿cómo están? Porque se descuidaron. Se descuidaron. El materialismo, hermano. El materialismo, el modernismo se los llevó. Y eso es lo que está acabando, hermano, hoy día a nosotros. Mire, el individualismo, el secularismo, en las sociedades modernas, especialmente en las grandes ciudades, el individualismo y el secularismo ha crecido de una manera considerable. Hay gente que va a los Estados Unidos y nadie se habla ni nadie se trata. Aquí en Latinoamérica por lo menos nosotros vemos eso, lo que llamamos nosotros el calor humano. Fíjese, esto ha dado lugar a un enfoque centrado en la autonomía personal. Y a menudo las creencias religiosas se ven como algo, secular, normal. Necesariamente, hermano, las sociedades hoy en día, hermano, necesitan el Evangelio. Y como el secularismo, el materialismo, ha tenido ahora el Evangelio como una religión más, un estilo de vida. Entonces, es evidente, hermano, en este contexto que nosotros estamos viviendo del Evangelio, la ideología anticuada que nosotros vemos ahora en estos tiempos modernos, cómo
el relativismo moral. Las personas dicen que la moralidad es relativa porque a medida que nosotros vamos creciendo tecnológicamente hay otra moralidad. Satanás ha destruido, hermano, las mentes de aquellos que están en el relativismo. La idea de todas las creencias son igual y válida, que ya no existe una verdad absoluta. Esto afecta, hermano, también a los mismos cristianos, nos afecta a nosotros porque nosotros estamos teniendo constituciones ahora que quieren imponer leyes que nos afectan a nosotros. Yo le estoy diciendo, va a venir tiempo, hermano, que nosotros vamos a ser atacados. Muchas personas, hermano, en estas sociedades consideran que el evangelio es una opción más de muchas. Después que nosotros hemos crecido y el evangelio ha sido expandido, hay personas que están viendo el evangelio como una religión más, un camino más, un estilo de vida, una cultura. La percepción de la iglesia organizada. Muchas personas tienen una visión negativa de la iglesia organizada, asociada a la corrupción, a los escándalos financieros, a los escándalos sexuales y a una falta de autenticidad. Lo que estamos viendo ahora, mucha gente asocia lo que sucede dentro de la iglesia católica con la misma iglesia cristiana, porque a todos nos quieren meter en un solo saco. Lo que hacen los testigos de Jehová, los que hacen los mormones, los que hacen los evangélicos, hoy en día todo el mundo lo mete en un solo saco y a todos nos ven igual. Los otros días en Venezuela, hermano, porque cuando sucede algo que le sucede a un pastor, una persona que es reconocida cristianamente, eso lo sacan ahí mismo, Satanás se encarga de sacarlo. Y consiguieron en Venezuela, en Caracas, un pastor que tenía un taller de vehículos grandísimo con un poco de vehículos robados. Ay, hermano, cuando lo veían a uno en la calle, y ese vehículo que tú tienes, varón, también te lo dio el pastor. Y se burlaban, hermano. Y empezamos a ser nosotros el hazmerreír de muchas personas. Entonces, fíjese que estos problemas están ahora, hermano. La corrupción, los escándalos financieros. ¿No ha visto usted el escándalo en México de la luz del mundo? Que eso hasta está en Netflix. De todo eso tenemos que cuidarnos, hermano. De todo eso tenemos que cuidarnos. Los escándalos de corrupción, abusos dentro de las iglesias. Yo compré hace muchos años un bestseller, Pastores que abusan. Lo compré yo, lo leí. Hace muchos años los compré. Hablaban de unas cosas, hermano, que se ven terribles. Terribles en los Estados Unidos, en muchas naciones que en Europa y aquí en Latinoamérica también. Pastores que abusan. Y hablaban una corrupción que estaba dentro de los mormones horrible. Y fíjese que entonces, hermano, ese escritor secular indagó en todos los problemas que había dentro de las religiones. Y hay un oscurantismo, hermano, que a veces, porque hay personas que quieren también predicar la palabra a su manera. A su manera. Y ese libro ha sido prohibido dentro de muchas iglesias, hermano. Y miembros en los Estados Unidos que tenían ese libro, lo ponían en disciplina, lo echaban de la iglesia. Entonces, eso ha traído un daño considerable, hermano, a la fe cristiana. El abuso. Pablo dijo, a este mundo nada traemos y sin duda nada podemos llevar, para que no nos dejemos llevar, hermano, por la corrupción del materialismo. No es fácil, hermano, como yo le estoy diciendo, yo mismo he vivido, hermano, el embate del materialismo, no es fácil. Cuando uno quiere más, y quiere comprar más, y quiere tener más, no es fácil. Porque no es fácil criticar a otro, pero yo también lo he vivido, hermano. ¿A quién no le gusta tener lo mejor? Cada día comprar más, ojalá que tuviéramos un yate para irnos de paseo. Ahorita están criticando al pastor de la iglesia bautista, que criticaban a los pastores pentecostales que empezaron a sacar crucero para predicar la palabra. ¿Es necesario un crucero para predicar la palabra? Y ahora hay gente que lo está haciendo porque necesitan dinero, hermano, para mantener un ministerio.
No hay otra forma, dicen otros. Entonces, hay cosas que se están viendo dentro, hermano, de la iglesia evangélica, que hay personas que lo están criticando. Y después hay personas que no quieren buscar el evangelio. Pero hermano, miren, la persona no va a llegar a los caminos de Cristo porque si nosotros somos buenos, somos malos. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero si hay una cosa bien clara que lo dice el libro de Ezequiel, en los capítulos 20 al 36, Ezequiel dice que el pueblo ha dado a entender allá afuera que Dios es un Dios malo. Han blasfemado mi nombre, dice el Señor, y yo eso me lo voy a vengar. ¿Y qué hizo? Fueron cautivos. Quizás nosotros no vayamos cautivos a otra nación, pero muchas veces estamos cautivos mentalmente por los problemas que tenemos por no honrar al Señor. Hermano, la disciplina de Dios es dura y es fuerte, hermano. La disciplina espiritual. Dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, porque este hombre vivió la disciplina de Dios. Es peor que tener un cáncer, hermano. La persona que ha vivido la disciplina espiritual de Dios es peor que tener 4 cánceres encima. La otra vez escuché a una hermana dando testimonio. A mí me pasó esa experiencia y la viví como un pestañear, como un abrir y cerrar de ojos, la disciplina de Dios. Y llego yo nunca he tenido un cáncer, una enfermedad de esa, pero yo llegué a concluir que es peor que esas enfermedades. Y es lo que vivió Isaías. Isaías, soy un hombre muerto, prefirió estar muerto. Y es lo que Jesús dijo, y estaba angustiado. Si Jesús estaba angustiado por la disciplina. Es por eso que nosotros debemos de cuidarnos, hermanos. Pero qué terrible es luchar contra nosotros mismos. Es fuerte luchar contra nuestros sentimientos, contra nuestros deseos. No es fácil. No es fácil, hermano. Pero cuidado con los estereotipos que estamos viviendo ahora, la malinterpretación del cristianismo. La crítica, hermano, que nosotros estamos teniendo, hermano, no es fácil. Muchos críticos del cristianismo ven a los cristianos como hipócritas o fanáticos. Por cosas que otros hacen, también nosotros, hermano, la estamos viviendo. Pero como en todo esto que estamos viendo, hermano, hoy día está siendo criticado Milei porque trajo los apóstoles y hizo un evento cristiano, pero de una u otra manera, hermano, el evangelio está entrando a la gente. El evangelio ha estado en nuestras naciones de una u otra manera, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Ya llegó el tiempo, le damos las gracias al Señor.